Cuando la mujer invisible se convirtió en la persona más poderosa en la sala, nadie lo vio venir. La oficina ya estaba llena de la energía del bullicio matutino, pero nadie notó a Evelyn cuando entró silenciosamente por la puerta lateral, empujando su carrito de limpieza con su habitual paso constante. Vestía su uniforme verde oscuro, como si fuera una armadura, con el rostro sereno y discreto, sin mostrar ninguna de las emociones que cuidadosamente mantenía ocultas. Para los ejecutivos, ella era invisible, solo la señora de la limpieza. La persona que limpiaba sus escritorios, vaciaba sus papeleras y, de vez en cuando, intercambiaba un leve asentimiento con los pocos que reconocían su existencia. Así había sido durante años en Hawthorne y Beck, una corporación próspera en el corazón de Dallas, Texas. Evelyn, ahora en sus 50 y tantos, se había acostumbrado a la rutina y a las miradas despectivas. Escuchaba las bromas que hacían creyendo que no los oía, como su presencia era tratada como una molestia. Ni siquiera está haciendo nada ahora mismo, murmuró alguien la semana pasada mientras ella esperaba en silencio que terminaran una reunión para poder limpiar la sala de conferencias. Pero Evelyn no reaccionaba. Nunca lo hacía. Mantenía la cabeza baja y sus manos firmes mientras trabajaba. Sabía que no debía darles la satisfacción de una respuesta. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa oficina sabía, era que Evelyn tenía un secreto. Un secreto tan poderoso que podía poner todo el edificio patas arriba. Pero Evelyn no era impulsiva. Creía en la paciencia, en observar, en esperar. Sin embargo, hoy, mientras recorría los pasillos brillantemente iluminados, su comportamiento tranquilo escondía el hecho de que estaba al borde de su límite. La mañana transcurrió como de costumbre. Evelyn pulió las puertas de cristal hasta dejarlas perfectas, aspiró la gruesa alfombra del vestíbulo y organizó los escritorios desordenados de aquellos que nunca pensaban dos veces antes de dejar montañas de papeles por ahí. Trabajó diligentemente, incluso mientras conversaciones sobre grandes negocios y ascensos flotaban en el aire. Una conversación, sin embargo, captó su atención. No estaba tratando de escuchar, no era su naturaleza, pero las voces eran altas e imposibles de ignorar. La reunión de accionistas es la próxima semana, dijo un ejecutivo. Su tono era altanero, rozando la arrogancia. Y no tenemos nada de qué preocuparnos. A la Junta le encantan los números, y el CEO es intocable. Nadie en su sano juicio lo desafiaría. Evelyn se detuvo por un momento, apretando con fuerza el mango de su carrito. Sabía algo que ellos no sabían. No tenían idea de lo equivocados que estaban. Pero Evelyn no dejó que sus pensamientos se prolongaran demasiado. Aún quedaba trabajo por hacer, y tenía que estar lista para lo que venía. Hawthorne y Beck se enorgullecía de su imagen elegante y moderna. Su sede, un imponente edificio de cristal en el centro de Dallas, a menudo aparecía en revistas de negocios como un símbolo de éxito corporativo. Sin embargo, por dentro, la realidad era mucho menos glamorosa. La cultura era despiadada, y cuanto más alto subías, menos te importaban los que estaban debajo. Evelyn había pasado casi una década en esos pasillos, observando en silencio. Veía cómo los ascensos se otorgaban a las voces más fuertes, no los trabajadores más cualificados. Veía los acuerdos susurrados detrás de puertas cerradas, la forma en que las personas encubrían errores culpando a aquellos que no tenían poder para defenderse. Y luego estaba el CEO, Alan Griggs, un hombre que emanaba autoridad y arrogancia a partes iguales. Alan era el tipo de líder que imponía respeto a través del miedo. Su voz retumbaba en las reuniones, sus comentarios mordaces silenciaban incluso los ejecutivos más audaces. Para él, el éxito era lo único que importaba, y las personas eran herramientas que se usaban. Evelyn a menudo escuchaba sus comentarios sarcásticos sobre empleados que no encajaban en la imagen. Todavía está aquí, había oído decir a Alan una vez sobre una de las secretarias mayores.
¿Por qué no la hemos jubilado ya? No es como si aportara algo de valor. No eran solo los comentarios. La empresa estaba plagada de prácticas poco éticas que se barrían bajo la alfombra. Las bonificaciones se recortaban en silencio para el personal de nivel inferior, incluso cuando el equipo directivo celebraba beneficios récord. Evelyn escuchaba sobre informes de gastos inflados, tratos turbios con clientes e incluso el despido discreto de un denunciante que se atrevió a hablar. El personal de limpieza, incluida Evelyn, sufría la peor parte de esa cultura. Había visto a sus compañeros llorar después de ser reprendidos por dejar una mota de polvo. Había visto cómo sus sueldos se estancaban mientras la carga de trabajo aumentaba. Y, por supuesto, estaba el constante desprecio hacia su humanidad. La forma en que la gente evitaba el contacto visual, les hablaba con condescendencia o los trataba como si fueran parte del mobiliario. Un incidente aún ardía en la memoria de Evelyn. Un joven becario había derramado accidentalmente café en el suelo de mármol cerca de la oficina de Alan. El becario se quedó paralizado, claramente aterrorizado, mientras Alan doblaba la esquina. «¿Estás bromeando?», espetó Alan. Sus ojos se fijaron en Evelyn, que acababa de pasar con su trapeador y cubo. «Limpia esto», le ladró Alan a Evelyn, como si la culpa fuera de ella. No dijo ni una palabra. No lo necesitaba. El becario se disculpó profusamente, pero Alan lo despidió con un gesto de la mano, como si no valiera la pena ni mirarlo. Para él, personas como Evelyn y el becario no eran más que ruido de fondo. Esos momentos se habían acumulado a lo largo de los años, cada uno como una piedra añadida a una montaña en constante crecimiento. La paciencia de Evelyn era admirable, pero no era inmune al peso de todo aquello. Sentía el aguijón del desprecio, el cansancio de ser invisible. Sin embargo, Evelyn nunca había sido de las que se derrumban. Dejó que esos momentos alimentaran su determinación, guardándolos como municiones para el día en que las necesitara. Los empleados a su alrededor tal vez no notaran su silencio, pero ese silencio decía mucho. Evelyn siempre observaba, siempre escuchaba. Y cuanto más veía, más se daba cuenta de que el éxito de la compañía se lograba a costa de su humanidad. Pero Evelyn no solo tomaba nota. Estaba planeando en silencio, y pronto, las piezas empezarían a encajar. Durante años, Evelyn había mantenido su secreto bien guardado, no por miedo, sino por estrategia. No era solo una señora de la limpieza. Era la mayor accionista de Hawthorne Beck, un título que había heredado tras la inesperada muerte de su difunto esposo, Martin. Martin había sido un inversor silencioso en los primeros días de la compañía, acumulando acciones cuando nadie creía en su potencial. Para el momento de su muerte, esas acciones se habían convertido en una participación mayoritaria. Al principio, Evelyn no sabía qué hacer con ese poder inesperado. No era una estratega corporativa ni una habitual en las salas de juntas. Era solo Evelyn, una mujer que había criado 2 hijos, superado los desafíos de la vida y encontrado consuelo en la rutina. Pero con el tiempo, mientras continuaba su silencioso trabajo dentro de la empresa, se dio cuenta del valor de su posición. Ser invisible le daba una ventaja. Podía observar sin ser notada, escuchar sin despertar sospechas y aprender todo lo que necesitaba saber sobre las personas que creían dirigir la compañía. El momento que la llevó al límite ocurrió durante un turno vespertino de rutina. Evelyn acababa de terminar de limpiar el salón ejecutivo cuando escuchó a 2 gerentes superiores riéndose mientras tomaban copas. Estaban hablando de despidos, bromeando sobre lo fácil que era deshacerse de peso muerto sin que a nadie le importara. Algunos de estos creen que sus trabajos son importantes, dijo uno de ellos riéndose. No se dan cuenta de lo reemplazables que son. Evelyn se quedó inmóvil detrás de la puerta, su mano apretando el trapo de limpieza. Esas no eran solo cifras en una hoja de cálculo.
Eran personas reales, personas con familias, facturas y sueños. Y, sin embargo, para estos hombres, no eran más que activos desechables. Esa noche, Evelyn se sentó en su pequeña mesa de cocina con una taza de té y un bloc de notas. Empezó a escribir, sin saber a dónde la llevaría, pero sabiendo que no podía quedarse callada por más tiempo. Hizo una lista de las prácticas poco éticas que había presenciado, de las personas que habían sido maltratadas y de los momentos que la habían marcado a lo largo de los años. Para cuando salió el sol, había delineado un plan que cambiaría todo. Su primer paso fue profundizar. Evelyn usó su acceso al edificio para recopilar información que la mayoría de las personas no pensaría en revisar. Tomaba notas mentales de conversaciones, prestaba atención a los horarios e incluso echaba un vistazo discreto a documentos dejados en los escritorios. No robaba ni husmeaba. Simplemente estaba armando el rompecabezas, ensamblando una imagen del funcionamiento interno de la empresa. El segundo paso fue llamar refuerzos. Evelyn tenía algunos aliados de confianza fuera de la compañía, amigos que eran abogados, analistas financieros y antiguos empleados que se habían marchado en malos términos. Les compartió lo que sabía y les pidió consejo. Poco a poco, le ayudaron a elaborar una estrategia que no solo expondría la cultura tóxica, sino que también aseguraría el futuro de la empresa. El paso final fue el más difícil. Evelyn sabía que enfrentarse al CEO y a la Junta requeriría más que pruebas. Requeriría valor, aplomo y una profunda creencia en su propio valor. Practicó su discurso frente al espejo, con la voz firme pero serena. Sabía que esto no era solo por ella. Era por todos aquellos que alguna vez habían sido ignorados, subestimados o tratados como menos. La reunión de accionistas estaba a menos de una semana, y Evelyn estaba lista. No iba a entrar a esa sala como una simple señora de la limpieza. Entraría como alguien que tenía el futuro de la compañía en sus manos. Pero a medida que se acercaba el día, Evelyn no podía evitar sentir el peso de lo que estaba a punto de hacer. No era solo una confrontación. Era un ajuste de cuentas. El día de la reunión de accionistas llegó con un aire de confianza irradiando por todo el edificio. Los ejecutivos paseaban por los pasillos con confianza, su conversación llena de optimismo sobre otro año de ganancias récord. Ninguno de ellos notó a Evelyn empujando su carrito de limpieza hacia la sala de conferencias del último piso, con su rostro sereno e inescrutable, como siempre. La sala de juntas era un contraste absoluto con el resto de la oficina. Su larga mesa polida brillaba bajo una iluminación suave, y las ventanas del piso al techo ofrecían una vista imponente del horizonte de Dallas. Alrededor de la mesa estaban sentadas las figuras más poderosas de la compañía, incluido Alan Griggs en la cabecera. Su postura era dominante, y su sonrisa arrogante irradiaba prepotencia. Evelyn entró en silencio, como siempre hacía, colocando una jarra de agua sobre una mesa auxiliar. Nadie la miró. Para ellos, seguía siendo parte del fondo. Pero esta vez, Evelyn no se fue. «Disculpen», dijo, su voz cortando el aire de la sala como una hoja. Las cabezas se giraron, confundidas y levemente irritadas. Alan apenas le echó un vistazo. «Estamos en medio de algo», dijo con desdén. «Lo sé», respondió Evelyn, con un tono firme y sereno. «Por eso estoy aquí». Alan se recostó en su silla, con una sonrisa condescendiente en el rostro. «A menos que estés aquí para limpiar, sugiero que te marches». Evelyn no se inmutó. En cambio, dio un paso adelante, sacando una carpeta de su carrito y colocándola sobre la mesa. En la portada se veía el logo de **Hawthorne y beca *** junto con las palabras «Informe para accionistas». La sala quedó en silencio. La sonrisa de Alan vaciló mientras Evelyn comenzaba a hablar.
Durante años, he visto cómo esta empresa prospera a costa de las personas a las que ustedes se niegan a reconocer, dijo con voz firme. He visto cómo maltratan a los empleados, cruzan límites éticos y priorizan las ganancias sobre la humanidad. Y me he quedado callada. Se produjo un murmullo en la mesa. Uno de los miembros de la junta se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al mirar la carpeta. ¿Qué es esto? Esto, dijo Evelyn, abriendo la carpeta, es la prueba. Pruebas de las prácticas poco éticas, la mala gestión y el desprecio absoluto por las personas que hacen que esta empresa funcione. La voz de Alan retumbó en la sala. ¿Quién te crees que eres para venir aquí y lanzar acusaciones? Eres una simple señora de la limpieza. Evelyn sostuvo su mirada con una calma que llenó la sala de tensión. No, señor Griggs. Soy la accionista mayoritaria de Hawthorne Ibe. Y hoy, estoy despidiéndolo. El impacto de sus palabras se sintió como un trueno. El rostro de Alan se tornó pálido, y su actitud confiada se desmoronó mientras sus palabras se asimilaban. Estás bromeando, dijo, con un ligero temblor en la voz. No, señor Griggs. No estoy bromeando, respondió Evelyn sin pestañear. Se giró hacia los miembros de la junta, con la mirada afilada. He pasado años reuniendo evidencia, y todo está aquí. Los informes de gastos inflados, los despidos poco éticos, las denuncias de acoso que han ignorado. Tengo el poder para botarlo fuera, y lo estoy usando. La sala estalló en caos. Alan trató de argumentar, su voz alzándose en un tono desesperado. Pero los miembros de la junta pronto comprendieron la gravedad de la situación. Uno por uno, se dirigieron a Evelyn, haciéndole preguntas, revisando la carpeta y confirmando sus afirmaciones. La votación no tardó en llevarse a cabo. Evelyn había hecho su tarea, y las pruebas que presentó no dejaron lugar a dudas. Alan Greaves fue destituido de su cargo esa misma tarde, y sus protestas cayeron en oídos sordos. Mientras seguridad escoltaba a Alan fuera del edificio, Evelyn permaneció en la sala de juntas, con la espalda recta y el rostro tranquilo. Los ejecutivos que antes la habían ignorado ahora la miraban con una mezcla de asombro y culpa. Pero Evelyn no buscaba su aprobación. Ya tenía la vista puesta en lo que vendría después. La noticia de la destitución de Alan Greaves se extendió por la empresa como un reguero de pólvora. A la mañana siguiente, toda la oficina estaba llena de incredulidad y especulaciones. ¿Cómo era posible que Evelyn, la silenciosa y discreta señora de la limpieza, hubiera sido la mayor accionista todo ese tiempo? Los rumores llenaban las salas de descanso y los pasillos. Pero esta vez, no eran despectivos. Estaban llenos de respeto, admiración e incluso un toque de culpa. Evelyn, sin embargo, no se dejó llevar por la atención. Regresó a la oficina al día siguiente, no con un trapeador y un cubo, sino con una carpeta y un plan. No estaba allí solo para despedir a un CEO tóxico. Estaba allí para cambiar el futuro de la compañía. En las semanas siguientes, Evelyn trabajó incansablemente para implementar cambios. Comenzó con las personas que habían sido ignoradas durante años. Se otorgaron aumentos al personal de limpieza y a otros trabajadores subestimados. Evelyn se aseguró de que el Departamento de Recursos Humanos tomara en serio las denuncias de acoso y discriminación, introduciendo un organismo de control externo para garantizar la transparencia. También abordó la cultura tóxica que había prosperado bajo el liderazgo de Alan. La junta directiva, que antes había sido cómplice de sus acciones, ahora se encontraba bajo escrutinio. Evelyn insistió en programas de capacitación regulares enfocados en ética, inclusión y bienestar de los empleados. Por primera vez en años, los empleados de **Hawthorne y Beck *** se sintieron vistos, escuchados y valorados. Pero Evelyn no se detuvo allí.
Organizó reuniones abiertas, invitando a empleados de todos los niveles a compartir sus experiencias e ideas. Escuchó con atención, tomando notas y asegurándose de que todos tuvieran una voz en el futuro de la compañía. Una tarde, mientras caminaba por la oficina, un joven becario, el mismo que había derramado café cerca de la oficina de Alan meses atrás, la detuvo. «Gracias», dijo con sinceridad en su voz, «por todo. Has cambiado este lugar». Evelyn sonrió cálidamente. «No. Nosotros hemos cambiado este lugar. Juntos». Fuera del edificio, el horizonte de Dallas brillaba bajo el sol de la tarde. Evelyn se detuvo un momento, mirando hacia la imponente estructura de vidrio a la que durante años había entrado sin ser notada. Había sido un camino largo, pero había logrado lo que muchos pensaran imposible. Esto no era solo despedir a un CEO o exponer la corrupción. Se trataba de demostrar que, sin importar cuán invisible alguien pueda sentirse, tiene el poder de generar un cambio significativo. Evelyn había demostrado que la resiliencia, la paciencia y la integridad podían triunfar sobre la arrogancia y la codicia. Respiró profundamente, sintiendo una paz que no había sentido en años. Y luego se alejó, no para volver a desaparecer en el fondo, sino para abrazar un nuevo capítulo en su vida. La vida a menudo subestima la fuerza silenciosa de quienes observan, soportan y actúan en el momento adecuado. La historia de Evelyn nos recuerda que las personas más inesperadas pueden convertirse en catalizadores de un cambio profundo. Si su viaje te ha inspirado, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias que demuestran el poder de la resiliencia y la justicia.